La pregunta que me hice es qué está sucediendo y cómo interpretarlo. Y en el título se ven tres temas, ¿no? Reforma de la Iglesia, caso Francisco, más que Francisco, el caso Francisco, no solo la hermenéutica del autor, sino del texto y del receptor, ¿no? El caso Francisco y Vaticano II, ¿no? Les voy a proponer tres abstracts, ni más, solo eso, porque no es posible más, ya dada tantas palabras. Una, en relación, es un texto que ya está publicado, Una revolución pacífica decisiva, una expresión de Congar, saltos cualitativos en la segunda mitad del siglo XX, y luego lo que en realidad había comenzado a preparar en el mes de diciembre cuando pensé aquí, que finalmente terminaron en dos textos que van para artículos y por eso no los he policopiado porque salieron para revistas que probablemente se publicarán. El primero quiere ser también una visión de más largo aliento y la tercera, la reforma de la Iglesia en clave sinodal, es un artículo sobre el estado de la agenda, que es una agenda compleja y articulada de temas. Voy con el primero y como digo voy a ver solo los abstracts, ¿no? Congar dijo esta frase en noviembre del 63, con la cual quiero formular la idea. Dice, cada generación tiene su tarea. A la nuestra le ha correspondido la posibilidad de obrar en la Iglesia una revolución pacífica decisiva. Los sobrinos de nuestros sobrinos, era célibe, deberán renovar sus energías para permitir este cambio tan importante. Una revolución pacífica decisiva. Podría decir más de eso, pero... En mis lecturas sobre esta temática que llevan años, me parece de suma importancia para interpretar el presente y la reforma de la Iglesia, unas miradas de mediano y de largo plazo. Solo entonces uno entiende en dónde está parado, en qué movimiento está el movimiento, como dicen ahora que la Vía Láctea está a millones de kilómetros por segundo de movimiento, pero nosotros no lo advertimos. Está situado en un movimiento de largo plazo, y el Vaticano II es solo un paso en una determinada dirección. La idea de brújula me parece correcta porque indica una dirección, aunque no tiene una receta. Y por eso es verdad que sabemos en qué dirección hay que mover la Iglesia. O mejor, en qué dirección se está moviendo la Iglesia. Una primera idea que no puedo desarrollar en esta mirada de largo plazo es la despedida de 1500 años de una Iglesia de Estado. Lo que tienen en común estos lugares es que implican, por una parte, fíjense esto salto cualitativo, que se abandona una forma histórico-cultural de la fe, no la fe, una forma histórica que se confunde con la fe y por eso se cree que se disminuye la fe. Se abandona una forma histórica-cultural de la fe y se está a la búsqueda de una nueva forma que no se posee y por eso se experimenta crisis, ¿no? Y aquí solo las puedo nombrar, ¿no? Una despedida de 1500 años de una Iglesia de Estado, piensen ustedes en Dignitates Humanae, ¿no? Un típico documento del concilio que no pudo citar a papas anteriores, sino que tuvo que ir a citas de milenio para atrás. La despedida de 1000 años de separación entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente, que forjó una identidad monocultural, que se expresó en la eclesiología, en el derecho, permeó toda la vida de la Iglesia. La despedida de 500 años no quiere decir que no es un instante, no se ha producido, sino que es un proceso de despedida y de adquisición de una nueva figura, ¿no? De una identidad definida por la controversia, justo lo que no hace el Vaticano II, de división con la Iglesia occidental, ¿no? Despedida de una identidad ahistórica, piensen ustedes en Gaudium et Spes, y de rechazo a la modernidad. Y piensen también estos 5 y 6, el abandono de una eclesiología institucional jerarcológica con las expresiones de Congar, o también lo que hemos visto en estos días con una nueva forma de teología, seamos pacientes, que tiene 50 años, solo 50 años en la historia de la Iglesia. Una reforma de la teología necesita tiempo y esta historia recién comenzó.
Es la despedida de una forma de pensar la fe de manera deductiva y sin contexto. Por eso estamos a los inicios de un proceso, de un nuevo momento de la metodología teológica, ¿no? Cuando uno lee los debates del Vaticano II y los debates posteriores en la recepción de este método inductivo que les ha costado tanto, por ejemplo, a los brillantes alemanes, uno se da cuenta de la discusión de fondo que hay en la asunción de un momento inductivo en la teología. Bien, primer abstract cerrado. Segundo, el Vaticano II, y aquí leo el resumen del artículo, el Vaticano II ha constituido el inicio de una iglesia mundial, la idea de Rahner. Se ha concretado germinalmente, solo como inicio, un salto cualitativo que deja atrás una época histórica que se caracteriza ¿de qué manera? En que la iglesia ha exportado su modelo cultural europeo de cristianismo. Se quiso instalar como tal. Esa fue la característica, ¿no? Esta tesis de Rahner aporta una clave para interpretar los procesos de reforma eclesial en desarrollo con el caso Francisco. El artículo analiza 3 asuntos conciliares claves que revelan la transición de una iglesia occidental a una iglesia mundial. Primero, se está frenando la reforma de la reforma litúrgica. En el caso de la eclesiología, retorna la categoría de pueblo de Dios, y en el caso de este tipo de teología que hablamos recién, ha llegado al obispado de Roma la recepción de Gaudium Spes, más creativa y más coherente con la voluntad de los padres conciliares. A partir del análisis de estos puntos se puede mostrar cómo la gran preocupación del sínodo de 1985 para aquí y de Benedicto de un mayor respeto por los textos, se podría mostrar la forma irrespetuosa que se han tratado los textos y cómo el caso Francisco, de una forma desde la liturgia, de otra manera desde la eclesiología y de otra manera desde la Gaudium Spes, esa forma inductiva de pensar y razonar y argumentar, hay una recuperación del concilio, ¿no? En el artículo yo me dedico más a la parte porque lo había hecho en otros lados, me dedico más a la parte de la liturgia, porque es lo que ha quedado más opacado. Y es la agenda probablemente más nítida que tenía Benedicto en sus manos y donde se veía clarísimamente que la forma de relación con el exterior no era en términos de inculturación, sino de traducción. Y por eso ustedes pueden ver en una serie de decisiones litúrgicas, donde, por ejemplo, el paso del por muchos o por todos, ¿qué preocupación hay? Una preocupación literal de una mejor traducción de la lengua latina. Por eso la tesis final del artículo es, sí, que lo han dicho otros, pero también está aquí, de que Benedicto sería, en los términos de Rahner, el último exportador del cristianismo europeo, y el caso Francisco sería el inicio más coherente con el Vaticano II de esa iglesia mundial, poniendo en desarrollo ideas que facilitan mayor participación laical, mejores procesos de diálogo e interculturación, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo en estos días. Es muy interesante porque Benedicto jugó muchas de las cartas de su pontificado a una recta interpretación del Vaticano II. Y aquí le estamos peleando esa idea, ¿no? Se podría decir mucho más, pero no tengo tiempo, ¿no? Y la tercera idea es, el tercer punto es la agenda eclesial, ¿no? La reforma de la Iglesia, ¿no? Que es una agenda compleja y articulada, ¿no? Incluye una serie de asuntos que están intrínsecamente vinculados. Estoy pensando en curia romana, G9, laicado, mujeres, renovación sacerdotal, episcopado, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la rama de lo que uno incluye cuando habla de reforma estructural de la Iglesia, ¿no? Se trata de una agenda que
articulada, pero cada uno de los problemas tiene una dinámica específica, tiene debates particulares, tiene conceptos claves precisos y tiene impactos ecuménicos y culturales también distintos. Todos tienen en común un momento eclesial reciente, peculiar y fundante, que es el Vaticano II. Pero en ninguno de los asuntos el estado de la cuestión es ya el mismo que el de 50 años atrás. Hay procesos de recepción bien visibles que en definitiva son parte del concilio mismo y su dinámica connatural, ¿no? Y entonces el artículo, están aquí los artículos, no se los he pasado porque los he mandado a revistas, de uno y es el otro. El artículo que hace después es un estado de la cuestión actualizado, breve, porque está la agenda compleja, no un tema, conferencia episcopal, curia romana, sino la agenda completa en pocos renglones, actualizada del estado actual de esa reforma eclesial, ¿no? Hicimos, como les contó Gal, hicimos un congreso que terminó con la publicación de un libro que ahora también está en español, que pensamos que va a ser útil para alentar el debate sobre la reforma, ¿no?